Cordial saludo. Capítulo 1 del libro Ética para Amador. ¿De qué va la ética? Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permite hacer o utilizar algo. La mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir. Yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica ni de ebanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante pez en béisbol. No tiene mayor importancia. Disfrutas con los mundiales, pasas olímpicamente de la Liga Americana y todos tan contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas, porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la salud, o de que una dieta de clavos, con perdón de los faquires, y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro, las consecuencias serán antes o después muy desagradables. Pequeñeces así son importantes. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles, existe al menos uno imprescindible, el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos, ni nos convienen ciertos comportamientos, ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos conviene si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado, o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posibles. Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir. Los respetables gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. De modo que ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo bueno porque nos sienta bien. Otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo llamamos malo. Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos sin excepción por la cuenta que nos trae. Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud. Es necesario saber lo que debemos comer o que el fuego a veces calienta y otras quema, así como el agua puede quitar la sed pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan sencillas. Ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenos, pero en otros malos. Nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con aún mayor frecuencia. La mentira es algo en general malo, porque destruye la confianza en la palabra, y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad, y enemista a las personas. Pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventajilla, o incluso para hacerle un favor a alguien. Por ejemplo, ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o se le debe engañar para que pase sin angustia sus últimas horas? La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar gresca con los demás, ya hemos dicho que es por lo común inconveniente, pero debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir por aquello de no meternos en líos. Por otra parte, al que siempre dice la verdad, caiga quien caiga, suele cogerle manía, todo el mundo. Y quien interviene en plan Indiana Jones
para salvar a la chica agredida, es más probable que se vea con la crisma rota que quien se va silbando a su casa. Lo malo parece a veces resultar más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo. Vaya jaleo. Lo de vivir no resulta tan fácil, porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental, en lo de vivir. En cambio, las opiniones distan de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de Fórmula 1 o al alpinismo. Pero si se prefiere una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el videoclub de la esquina. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás, y otros señalan que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero o serenidad de ánimo no vale nada. Médicos respetables indican que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida. A lo que responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos desde luego la vida se les haría mucho más larga, etc. En lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo con todos. Pero fíjate que también estas opiniones distintas coinciden en otro punto, a saber, que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, irremediable, todas estas disquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo. Caen hacia abajo y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales. No hay castores a los que tiente a hacer celdillas de panal, ni abejas que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural, cada animal parece saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para él, sin discusiones ni dudas. No hay animales malos ni buenos en la naturaleza, aunque quizá la mosca considere mala a la araña que tiende su trampa y se la come, pero es que la araña no puede remediar. Voy a contarte un caso dramático. Ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando, por carecer de la coraza quitinosa que protege a otros insectos, el hormiguero les sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas. Pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba por culpa de una riada o de un elefante. A los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida, las termitas obreros se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza a toda prisa, y las grandes hormigas enemigas se lanzan el asalto. Las termitas soldado salen a defender a su tribu e intentan detener las enemigas. Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando. Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el termitero derruido. Pero lo cierran dejando fuera a las pobres y heroicas termitas soldado, que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás. ¿No merecen acaso una medalla por lo menos? ¿No es justo decir que son valientes? Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme fuera de las murallas de su ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos. Aún sabiendo que esté más fuerte que él y que probablemente va a matarle, lo hace para cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus conciudadanos del terrible asaltante.
Nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente, pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termitas soldado cuya gesta millones de veces repetidas ningún Homero se ha molestado en contar? ¿No hace Héctor, a fin de cuentas, lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Sencillamente la diferencia estriba en que las termitas soldado luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poder remediar, como la araña que se come a la mosca. Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termitas soldado no pueden desertar ni resbalarse, ni remolonear para que otras vayan a su lugar. Están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le da gana enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizá sus conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un cara dura, o quizá le preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles, pero indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él, siempre podría escaparse de lo que se supone que debe hacer. No está programado para ser héroe. Ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrollo: libertad. Los animales, y no digamos ya los minerales o las plantas, no tienen más remedio que ser tal como son y hacer lo que están programados naturalmente para hacer. No se les puede reprochar que lo hagan ni aplaudirles por ello, porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En cierta medida, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua, no lejía, y a pesar de todas nuestras precauciones debemos morir antes o después. Y de modo menos imperioso pero parecido, nuestro programa cultural es determinante. Nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da forma. Un lenguaje que se nos impone desde afuera y que nos hemos inventado para nuestro uso personal. Y somos adecuados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas, en una palabra, que se nos inculcan desde la cunita unas fidelidades y otras no. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante previsibles. Por ejemplo, Héctor, ese del que acabamos de hablar, su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo y colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural que considerara con afecto a su mujer Andrómaca, que le proporcionaba compañía placentera, y a su hijito, por el que sentía lazos de apego biológico, culturalmente. Se sentía parte de Troya y compartía con los troyanos la lengua, las costumbres y las tradiciones. Además, desde pequeño le habían educado para que fuese un buen guerrero al servicio de su ciudad y se le dijo que la cobardía era algo aborrecible, indigno de un hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se vería despreciado y les castigarían de uno u otro modo. De modo que también estaba bastante programado para actuar como lo hizo, ¿no? Y sin embargo, Héctor hubiese podido decir: a la porra con todo. Podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo o loco para no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya, por su lado más débil. También podría haberse dedicado a la bebida o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos, sino poner la otra mejilla cuando nos abofeteen. Me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros.
dado quién era Héctor y la educación que había recibido. Pero tienes que reconocer que no son hipótesis imposibles, mientras que un castor que fabrique panales o una termita desertora no son algo raro, sino estrictamente imposibles. Con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que con los animales o con otros seres naturales sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca tenemos un solo camino a seguir, sino varios. Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencian de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Haber nacido tal día, de tales padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc. Sino libres para responder a lo que pasa de tal o cual modo, obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir, etc. Segunda, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad, que consiste en elegir dentro de lo posible, que la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque pareciese imposible. Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer subir al monte Everest, pero dado mi lamentablemente estado físico y mi nula preparación en alpinismo, es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo. En cambio, soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeñito, la cosa no me resulta demasiado difícil si decido hacerlo. Hay cosas que dependen de mi voluntad, y eso es ser libre, pero no todo depende de mi voluntad, entonces sería omnipotente. Porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará y una y otra vez contra lo necesario. Pero, cosa importante, no por ello dejaré de ser libre aunque me encueza. En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo. Nuestra fuerza si hablas con la gente. Sin embargo, verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que limita su libertad que de la libertad misma. Te dirán, ¿libertad? ¿Pero de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres si nos comen el coco desde la televisión? Si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas nos amenazan, si las drogas nos esclavizan. Y si además me falta dinero para comprarme una moto, ¿qué es lo que yo quisiera? En cuanto te fijes un poco, verás que los que así hablan parece que se están quejando, pero en realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan, menudo peso nos hemos quitado encima. Como no somos libres, no podemos tener la culpa de nada de lo que nos ocurra. Pero yo estoy seguro de que nadie cree de veras que no es libre. Nadie acepta sin más que funciona como un mecanismo inexorable de relojería o como una termita. Uno puede considerar que optar libremente por ciertas cosas en ciertas circunstancias es muy difícil. Entrar en una casa en llamas para salvar a un niño, por ejemplo, o enfrentarse con firmeza a un tirano. ¿Y qué es lo mejor decir que no hay libertad
para no reconocer que libremente se prefiere lo más fácil, es decir, esperar a los bomberos o lamer la bota que le pisa a uno el cuello. Pero dentro de las tripas algo insiste en decirnos, si tú hubieras querido. Cuando cualquiera se empeñe en negarte que los hombres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba del filósofo romano. En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y aseguraba que todos los hombres no tienen más remedio que hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. «¡Para! Ya está bien, no me pegues más», le decía el otro. Y el filósofo, sin dejar de susurrarle, continuó argumentando. ¿No dices que no soy libre y que lo que hago no tengo más remedio que hacerlo? Pues entonces no gastes saliva pidiéndome que pare. Soy automático. Hasta que el amigo no reconoció que el filósofo podría libremente dejar de pegarle. El filósofo no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes utilizarla más que en último extremo y siempre con amigos que no sepan artes marciales. En resumen, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética. De ello, si tienes paciencia, seguiremos hablando en las siguientes páginas de este libro.